se suponía que iba a ser un angiograma terapéutico, pero cuando entran, el eje femoropopliteo está ampliamente permeable. Tienes una rama metatarsiana que va al primer dedo, pero no hay nada que vaya al dedo que está afectado. Y obtienes flujo hacia esos metatarsianos, pero aún no hay nada que vaya a ese tercer dedo. ¿Es ese un paciente de arterialización? Y yo diría que tal vez. Una de las cosas que sabemos es que hay dos maneras de arterializar. Puedes hacerlo por medios endovasculares, en cuyo caso es una arterialización venosa profunda. O podríamos hacerlo mediante cirugía abierta. ¿Qué pasa si la arteria tibial posterior termina un poco por encima del tobillo? ¿Harías una arterialización profunda, una arterialización distal? ¿Matarás esos pequeños colaterales al final? Todavía no sé hablar inglés también. Pensé que mi inglés era tan bueno. Sí, no lo es. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. The following podcast is not relating to my teachings and work at Delcine Medical Center and is for entertainment purposes only. Estoy aquí con mi amigo Flo, Detente. el doctor Lucas Ferrer, y él es un cirujano vascular aquí en la ciudad de Austin, Texas. Yo soy Miguel Montero Baker, también soy un cirujano vascular en la ciudad de Houston, Texas, y hoy no tenemos invitado. No, no lo hacemos. Así que podemos desahogarnos. ¿Sabes lo que es interesante? Sobre todo este asunto del podcast es que empiezas a darte cuenta de ciertas cosas sobre ti mismo que realmente no notabas antes. Y bueno, una de las cosas que he llegado a darme cuenta es, y esto no es egocéntrico, solo creo que es genial, pero es realmente genial escuchar tu propia voz. Creo que es realmente genial porque ¿sabes? Tenemos estas cosas puestas. Sí. Y realmente me gusta que puedes acercarte mucho al micrófono y como bajar la voz. Pero eso aún va a ser, se transmite. Es un poco espeluznante. Lo que he notado al escuchando como el podcast y como semanas después es como, todavía no sé hablar inglés también. Pensé que mi inglés era tan bueno. Sí, no lo es. Sabes que yo he notado, ¿sabes? Me hizo sentir muy bien el otro día, ¿sabes? Una cosa que mi esposa ella me molesta constantemente. Ella siempre está tratando de captar pequeñas cosas, ¿qué digo? Y una de las cosas que es realmente divertida es cuando estoy tratando de decir como un dicho americano y lo destrozo totalmente. Hago lo mismo, amigo, todo el tiempo. Estoy tan feliz de no estar solo. Este es el podcast de inglés como segundo idioma. Bienvenidos a Open English. Sí, cuando me mudé por primera vez a los Estados Unidos desde Puerto Rico, como creo que al principio de hacer prácticas aquí, alguien se burló de cómo hablaba inglés y yo estaba como, mierda, necesito como mejorar esto. Así que hice lo mejor que pude. Supongo que no lo hice tan bien. Pero luego cuando me convertí en como un profesor, pensé, hombre, debería tener un acento español más marcado porque eso iría con como la personalidad de un profesor. Y luego escuchaba el podcast. Está bien, lo entendí. Necesito hacer un Antonio Banderas. Sí, eso es todo. Yo estaba pensando como, Y realmente trabajas en ello y luego te escuchas a ti mismo y es como, y luego es importante, pero sí, eso, quiero decir, mi mamá es estadounidense y mi papá es costarricense y entonces lo que me han dicho es que mi mamá me hablaba en inglés. Ajá. Y yo le respondía en español. Y luego mi papá me hablaba en español y yo respondía en inglés. Así que realmente no tengo una gran excusa. Pero quiero decir, crecí toda mi vida. Me fui de Costa Rica, quiero decir, a la edad de finales de los 20. Y así sí, esencialmente viví una vida de hablar español. Y diría que ese es mi idioma materno. Pero luego puedo refinarlo. Esto es, yo literalmente, bien, para aquellos en casa voy a pedir a nuestro... Tienes que mantenerlo quieto. Voy a pedir, solo lo estoy mostrando porque voy a pedirle a nuestra superproductora Ali que lo ponga para aquellos que tienen video. Mi esposa tiene una lista de mis dichos. Literalmente le acabo de preguntar, ¿puedes enviarme una lista? Y ella le toma una captura de pantalla y dice, dichos de Miguel. Sí. Entonces, yo diría algo como, Jenna, ¿sabes lo que escuché por ahí hoy? Y ella dice, por el rumor, como, ¿qué estás tratando de decir? Así que yo dije, ¿sabes lo que escuché en el rumor? Y luego entré y estoy hablando de otra cosa en el trabajo y dije, no sé, realmente huele un ratón muerto en esta situación. Y ella dice, ¿qué?
Ella tradujo con acento español, sí. Y luego estaba hablando de esta chica. Fuimos a cenar con esta pareja y fue súper divertido. Sí. Y ella estaba siendo muy rara y celosa. Y yo estaba como, no sé cómo hace este tipo. Ella está constantemente vigilándolo, ¿sabes? Y Jenna dice, ¿estás tratando de decir bloquear? Y yo dije, sí, eso. ¡Patrulla de pitos! Y luego el último estaba tratando de decir, Los papeles del desierto que simplemente pasan volando en las películas del oeste. Ella dice, eso se llama plantas rodadoras, idiota. realmente quiero disculparme. Porque hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero al final del día nosotros... Sabes, airear mucho. De todos modos, Lucas, sabes, una de las cosas más geniales que suceden, y Ali, así que mi decir, por cierto, salté algunas que probablemente no deberían ser publicadas, pero ahora mismo estoy en mi teléfono, Lucas, y te va a encantar esto y vamos a publicar esto. Pero esto es de la familia de un paciente. Literalmente acabo de recibir esto. Y yo lo describiré para aquellos de ustedes que están conduciendo y no quieren mirar nuestras caras tontas, pero es una herida que se ve muy saludable en el pie de un paciente que es el padre de 2 médicos en Houston. Y el tipo tiene, quiero decir, 80, 88, 89 tal vez. Hace 6 meses estaba haciendo jardinería, hombre activo, y algo sobre que se golpeó el pie o algo haciendo algunas cosas menores en el jardín. Sí. Y tuvo una infección que terminó siendo, ya sabes, evolucionando a una infección gangrenosa en el primer y segundo dedo del pie. Y él llega al hospital y la única alternativa que le dan es perder su pierna. Una amputación mayor. La razón fue porque el equipo que lo estaba cuidando hizo la evaluación. La evaluación mostró que se trataba de una extremidad muy isquémica. Que es un trabajo preliminar. Ultrasonido vascular, esencialmente. Y entonces el ultrasonido vascular muestra, ya sabes, formas de onda planas. Ya sabes, el dedo del pie va a ser medido porque eso es obviamente una limitación del índice tobillo-brazo. El dúplex mostró formas de onda monofásicas. Entonces, ¿parte de la evaluación es el angiograma? Sí. Y bueno, se suponía que iba a ser un angiograma terapéutico, pero cuando entran, el eje femoropopliteo está ampliamente permeable. Y luego tiene enfermedad de 3 vasos desde la rodilla hacia abajo. Ajá. Y esencialmente no hay flujo desde el tobillo hasta los dedos del pie. Y afortunado para este tipo, desafortunado creo en general, que los defensores detrás de este caballero eran 2 médicos. Entonces, él está en etapa terminal renal, es diabético. ¿Qué es él? Es un paciente diabético, no está en diálisis y está médicamente bastante optimizado. Cognitivamente está bien. Como dije, él estaba trabajando en su jardín cuando algo sucedió. ¿Sabes? Llega al punto en que dicen no hay nada que podamos hacer. Esto fue originalmente una angiografía realizada por un cardiólogo. Involucró al equipo de cirugía vascular, vinieron, analizaron, miraron las imágenes y todos, ese fue el consenso. No podemos hacer nada. Así que los médicos van e investigan y habían oído algo sobre algunos de estos nuevos procedimientos para CLTI sin opción. Entonces regresan y le dicen al cardiólogo, oye, nos encantaría si hay alguna posibilidad de hacer esto. ¿Podemos evaluar a este paciente? Y entonces el cardiólogo, probablemente sabiendo o sin saber, contacta al único tipo del que ha oído que hace esto en Luisiana. Y fue Sola. Y entonces Sola atiende la llamada telefónica. Sola debería venir al podcast, por favor. Sola, ven al podcast. Sí, si estás por ahí. Prometo que no haré mi voz espeluznante. Está bien. De todos modos, entonces Sola dice, ¿sabes? Deberías llamar a Miguel porque está en la ciudad. Ajá. Y entonces este tipo dijo, sí, por supuesto. Tal vez no surgió, ¿verdad? La importancia del marketing. Y estando en el oído de todos. Así que se pone en contacto conmigo y le dije, por supuesto, veré a este paciente. Y así analizo las películas y miro todo y tengo... ¿Cuál es la anatomía? Describe la anatomía específicamente. Oh, vaya, esto fue, quiero decir que fue hace 7 meses, 6 meses. Sí, hace unos 6 meses. Entonces yo, no me cites, pero era esencialmente un peroneo que llegaba al pie, muy artrítico, con colaterales muy pobres. Ajá. Tal vez había un escaso metatarsiano, pero era todo calcio. Etapa 5 o alto grado. Y la tibial anterior se desvaneció en el tobillo y la posterior estaba ocluida en el osteo. Está bien. Entonces, esencialmente, esto es lo que particularmente llamamos... Entonces,
Está bien, sigamos. Es importante, es una parte importante de este algoritmo porque cuando consideras, y esta es realmente una pregunta interesante, me gustaría tu respuesta. Para mí, este es un paciente que probablemente necesita una primaria arterialización y Un híbrido. es decir, vas a arterializar como un enfoque primario de revascularización. Y te diré por qué quiero que respondas a esta pregunta, porque nuestro buen amigo que también estaba en el pod, August Isa, tiene una perspectiva muy absolutamente diferente sobre esto. Él siente que tienes que dar lo mejor de ti en un arterial excesivamente complejo, ya sea con bucle de acceso metatarsiano. Espera, el acceso metatarsiano es algo que como 3 personas en el mundo podrían hacer. Bueno, él es uno de esos, lo he visto, pero Sí, lo sé. No, lo sé, pero sí. Es difícil lograr que algunos de mis colegas consideren, ya sabes, el acceso retrógrado como una cosa estándar que hago en la mayoría de mis casos. Luego les vas a decir, está bien, pones el dedo del pie. entonces, ¿qué piensas sobre eso? Por ejemplo, ¿qué opinas de una situación donde hay una puntuación máxima alta? El paciente tiene una anatomía general extremadamente deficiente. Es solo el primer dedo. ¿Consideras la arterialización como una vía de atención primaria sin intentar primero una reconstrucción arterial demasiado agresiva? Pensaría que transmitir, así que no hay respuesta a esta pregunta. Esto es medicina basada en la experiencia. Y no creo que alguna vez lo haya. Porque si tú eres, depende de quién seas. Si eres Mariano Palena, entonces pones ese dedo del pie y sacas un B18 y fluyes. Eso podría ser factible. Y él escribe un artículo. Eso es lo que va a escribir. He intentado meter los dedos y salir adelante. Funcionó una vez. Y lo he intentado un par de veces. Así que esa no es mi estrategia principal para hacer nada. ¿Sabes? La pregunta es, esta es una variación de esa pregunta. Entonces no es el primer dedo, es el tercer dedo y tienes una T que baja. Me encanta ver la radiografía. Me encanta ver una radiografía. Puedo decir quién necesita un angiograma a partir de una radiografía del pie. Pero entonces esta es una variación de esta pregunta. Tienes un DP notable, tienes una rama metatarsiana que va al primer dedo, pero no hay nada que vaya al dedo que está afectado. Y obtienes flujo hacia esos metatarsianos, digamos primero y segundo, pero aún no hay nada que vaya a ese tercer dedo. ¿Es ese un paciente de arterialización? Y yo diría que tal vez. Sí. Tal vez. Como un buen tal vez. Así que no sé la respuesta a esa pregunta. Bueno, te diré por qué apoyo firmemente este camino. No se trata necesariamente solo de lo difícil que es realizar una reconstrucción compleja del pie ultradistal. Y como bien señalaste, sabes, contamos con una mano las personas que creemos que categóricamente, digamos, 2 de cada 3 veces podrían lograrlo. Muy pocas personas en el mundo. Pero digamos que eliminaríamos esa complejidad, la permeabilidad de esa intervención. Es terrible. Y entonces lo que pasa con eso es que tienes una herida en una etapa Wi-Fi de 3, ¿verdad? Digamos que tienes gangrena en el pie. Es una cosa real que va a necesitar una reconstrucción del pie. Y estás haciendo este procedimiento que te va a llevar 4 horas, tal vez más. Y luego estás viendo, ya sabes, de 1 mes a 3 meses si tienes suerte. Ajá. Y luego cuando regresas, por cierto, se ve aún peor. ¿Estás hablando del DBA o hablando del...? No. Estoy hablando de estas cosas de bucles súper complejas, donde, por ejemplo, estás haciendo una angioplastia de la arteria metatarsiana. Cuando esa reestenosis, eso se ve horrible. Y la próxima vez, y están inequívocamente regresando a la clínica en el momento en que eso baja, las heridas van a empeorar. Tienen ese periodo de luna de miel, se verán geniales. Están sanando durante 1 mes. Y luego comienza a estancarse y luego empeora. Y puedo contar historia tras historia de eso sucediendo. Mientras que si digo que este es un candidato de alto riesgo para estas intervenciones de bucle complejos, es probable que este paciente se beneficie de una arterialización. El paciente tiene un buen perfil. Anatómicamente hablando, el paciente tiene un mapeo venoso del pie que apoya este procedimiento. ¿Cuál es tu mapeo venoso del pie? ¿Simplemente le pones un ultrasonido o haces un venograma o no importa? No. Por eso vas a Hope Vascular and Podiatry y puedes tomar un curso con nosotros, Lucas. No, pero esto es cierto. Como nosotros tenemos esta cosa llamada Hope Academy y una de las cosas que hacemos es que todos los que tienen CLHI no solo reciben este duplex expandido,
donde miran el pie y miran anatomía de las arterias, pero en realidad mapeamos las venas y así obtenemos diámetros, consistencia y en calidad del plantar lateral. Lo que hacemos es observar la consistencia y el diámetro y la anatomía de la vena. Así que plantar lateral. Ajá. Observamos el plantar medial. ¿Por qué miras la vena medial? Porque hemos notado que algunas personas tienen realmente dominancia del plantar medial versus el plantar lateral. ¿Y puedes saber eso por ultrasonido? Ajá. Tú puedes ver cuál va a la parte apropiada del pie. Luego nos gusta ver la vena perforante, que es la conexión entre la vena marginal medial en el dorso del pie y la parte inferior del pie en el plantar lateral. Observamos la posición del perforante. Entonces, ¿es un buen potencial de acceso o vaso o no? Sí, lo he intentado un par de veces porque vi tu foto de eso y nunca malditamente funcionó. Bueno, solo lo estoy haciendo fácil. Puedes planificar tu caso con anticipación. Escucha, me encanta lo siguiente que he dicho. ¿Cuánto planeas para un EVAR complejo? Haces todas estas cosas. Haces la línea central, luego escribes estas cosas y luego tienes que enviarlo a alguien para que lo valide y luego regresa. ¿Por qué nos lanzamos a lo loco con CLTI? ¿Verdad? Quiero decir, ¿cuál es la diferencia entre ese paciente con un aneurisma? Porque puedo saber lo que voy a hacer basándome en la angiografía. Me toma 5 segundos en mi cabeza. Pero esa es la cosa. Creo que deberías ser mejor en eso. Creo que deberías saber con qué tipo de placa estás tratando. ¿Dónde está esa placa? ¿Qué dispositivo deberías usar? ¿Qué acceso deberías usar? Todas estas cosas probablemente te permiten ser mucho mejor. Y para alguien como tú, un virtuoso en muchos sentidos, que ha sido entrenado por algunos de los más grandes en la historia, esto es muy vaquero para ti, es inmediato, es visceral. Sabes qué hacer, sabes cómo reaccionar y cambias de manera muy adaptativa, pero no todos pueden hacer eso. Y la forma, no voy a entrar en esto, pero por eso creo que algunos de los chicos avanzados de AAA, sabes, los miras y piensas, no son tan técnicamente buenos. Es mental, porque hay toda esta planificación. Bueno, lo mismo debería suceder con CLTI. Sí, pero la inconsistencia de los ultrasonidos es lo que termina, porque miro en el ultrasonido, básicamente puedo decir cuál va a ser mi objetivo basado en la herida y cuál va a ser mi acceso. Entonces lo veo y pienso, está bien, sí algo es obvio, pero no como confío en mi planificación porque sé que va a haber alguna pequeña sorpresa que no se detectó. Voy a poner los 5 destinos de CLTI basados en ultrasonido preoperatorio. ¿5 destinos? Sí. Entonces uno medica, descarga y medica. El segundo es operar. Sí. El tercero es dilatar. Sí. El cuarto es desviar. Y el quinto es amputar. Echa un vistazo. Y todo eso se basa en... Esto es hermoso. ¿Ves? Esto es dúplex y la herida. Y nosotros combinamos esas dos cosas. Este es el trabajo de Jill con, ya sabes, un poco de pulido y dirección y trabajo multidisciplinario que hacemos en Hope. Pero es hacia donde creo que deberíamos ir. Donde por un poco más de proceso de pensamiento, por un poco más de planificación operativa y también le envío un poco de amor a Trish Roy porque ella también está tratando de hacerme mejorar ella cuestiona estas cosas que son, sabes, las preguntas son muy básicas y lógicas, pero ya sabes por qué elegiste ese dispositivo y ella dice, pero ¿por qué? Es experiencia. Es eso, he hecho tantos casos a este punto que sé que ese dispositivo va a funcionar fenomenalmente bien en eso, pero eso es exactamente, no puedo enseñar eso, no hay suficientes personas a las que podré llegar y si quiero ayudar al mundo de una mejor manera, tengo que hacer esto. No sé si siquiera puedes expresarlo con palabras. Pero creo que la imagen avanzada, Sí. ultrasonido, ya sabes, resonancia magnética, lo que sea, estas cosas deberían ayudarnos a planificar mejor nuestros casos y deberíamos poder ser mejores doctores. Bien, volvamos al caso. Entonces, volviendo al caso, así que este caballero tiene una CLTI sin opción. Hacemos el mapeo venoso del pie, obtenemos toda esa información. Creemos que es un buen enfoque. Entonces no tienes un muñón de un fisioterapeuta, entonces Era un pequeño muñón. está bien, entonces está bien. Dime, entonces tú ves la anatomía en tu cabeza, dime paso 1, paso 2, paso 3. Sí, entonces, sabes, una de las cosas que sabemos es que hay 2 maneras de arterializar. Puedes hacerlo por medios endovasculares, en cuyo caso es una arterialización venosa profunda, o podríamos hacerlo mediante cirugía abierta. Bueno, alguien lo hizo el otro día en el AT, lo cual supuestamente no se debía hacer, ¿verdad? Y tuvo un buen resultado, así que eso es dorsal. Correcto, pero yo pensaría que creo que eso todavía es sistema profundo. ¿Por qué? El AT conecta justo donde conecta el marginal medial. Entiendo, sir, pero la vena tibial anterior sigue siendo parte del sistema venoso de la pierna. Supongo que sí.
anatómicamente se encuentra justo al lado de la vena marginal medial y conecta justo donde se conecta. Y luego va al perforante. Y no se trata del dorso o la planta porque podríamos hablar de arterialización plantar y arterialización del dorso, sea porque va a ser por medios endovasculares, o sea porque va a ser por medios abiertos. En mi experiencia hasta ahora, y tengo experiencia limitada con la arterialización de la vena tibial anterior, creo que no tenemos suficientes pacientes para pensar que esa es una buena alternativa. Pero cuando vemos la anatomía de la pierna, nuestra decisión es lo que aprendimos muy temprano, es que hagas lo que hagas, no cambies lo que ya está. Lo último que quieres hacer es cualquier cosa que comprometa el flujo mínimo. Hay en esa tibial posterior, porque esa es la línea de vida del pie tal como está. Digamos que el 10% de eso está muerto. Sí. Pero ese 90% que está vivo se mantiene vivo gracias a esos 3 glóbulos rojos que pasan por esa arteria tibial posterior. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, pensar en hacer un procedimiento que esencialmente desvíe el flujo sanguíneo de esa tibial posterior a través de un stent cubierto y hacia la vena tibial posterior. Inmediatamente, de la noche a la mañana, vas a perder la pierna. Y dolorosamente hemos estado allí, porque sabes, comenzamos a hacer esto hace 7 años y entonces nos dimos cuenta de que esa no es la manera correcta de hacerlo. Y entonces eso es mis 2 centavos sobre esto, es que tenemos que encontrar una manera. ¿Qué pasa si la arteria tibial posterior termina un poco por encima del tobillo? ¿Harías una arterialización profunda, una arterialización distal usando la técnica BAST de August Isai? ¿Eso matarás esos pequeños colaterales al final? Lo mismo que considerar a alguien para un bypass, ¿verdad? Necesitas saber que A, son un buen candidato quirúrgico, que vas a poder someterlos a una cirugía abierta, anestesia general, y B, que tienen un buen conducto y ese conducto no se limita solo a la vena safena por encima del tobillo, sino a la vena safena y su principal vaso de salida hacia el pie, que es la vena marginal medial, ¿de acuerdo? Hay otro pequeño detalle, especialmente he encontrado, y esto es solo mi experiencia, tal vez no soy bueno ya sabes, es solo un error técnico que estoy cometiendo, pero en pacientes que, especialmente en su etapa terminal renal, cuando haces un enfoque híbrido, esa herida en la parte superior de la pantorrilla, hay una buena probabilidad de que se deteriore. Sí. Buena probabilidad de no sanar. Entonces, ¿son equívocos? Podría decir que tal vez no, porque si esa herida está abierta, generalmente me gusta envolver el músculo sóleo alrededor de ella, tanto como P, porque estoy un poco preparándome para que esa piel muera. Y el músculo queda expuesto y luego nueva piel, todo ese rollo. Así que podría decir que podrían no ser iguales basándome en eso, porque si ese injerto queda expuesto, ya sabes, un gran material y su vena queda expuesta, entonces estás acabado. Las complicaciones de la arterialización abierta son significativamente más terribles que cualquier complicación de un endo. La mayoría de las veces lo que sucederá con el endo es, ya sabes, en el peor de los casos, obtienes un stent ocluido. No, robas demasiado. Ese es el mayor. Esa es una complicación. Bueno, esa es una complicación inherente a la arterialización. Punto. Pero tratando de ver lo que cada uno tiene que no es inherente al otro, diría que las incisiones quirúrgicas son un gran problema. Una de las cosas, obviamente, sabes, podríamos hablar de esto durante horas, pero ya sabes, la sobreexpansión de tus retracciones automáticas es un gran problema. Así que está usando trauma al tejido. Sí, ellos tienen un pobre protoplasma. Así que si tú haces, ya sabes, si tú para una arterialización, si haces que un PIRG1 te ayude con esa anastomosis, vas a estar por horas. Ya sabes, esa incisión estará muy isquémica al final del caso y eso es un gran problema. Tienes que ser rápido, tienes que abrir de manera muy estratégica, tienes que ser rápido. Aquí está mi pensamiento. Creo que hay oportunidad para avances en tecnología abierta que te permitan hacer una anastomosis rápida y veloz que no necesita ser como quirúrgica. Como esas grapas que mencionaste una vez. Me encanta usar las grapas para ciertos fístulas arteriovenosas. He estado colaborando con un par de empresas que te ayudan a hacer una anastomosis muy rápida. Estamos en estudios preclínicos, pero sí, creo que lo quirúrgico lleva tasas de complicaciones mucho más robustas por eso, ¿sabes? Y tú querías que aterrizara la idea de cómo decido. Y yo solo te estoy diciendo que si la anatomía es adecuada, tendemos a pensar que el enfoque endovascular es el mejor cuando la arteria tibial posterior está completamente ocluida y no da ramas. Cuando ocurre lo contrario, es decir, la arteria tibial posterior tiende a ser el vaso sanguíneo principal que mantiene el pie vivo. Creemos que trabajar alrededor de eso es lo mejor. Y así,
Usar la técnica abierta para una visión de la arterialización de la vena safena mayor y la vena marginal medial es el camino a seguir. Pero en el caso de que no tengas conducto y aún tengas una arteria tibial posterior como principal alimentadora, entonces nuestro consejo es hacer una endoarterialización, pero partiendo de la arteria peronea, usando la peronea como tu proveedor. Ahora, la última pregunta para cerrar el ciclo sobre esto, para la audiencia que no tiene TDAH como tú, la pregunta es sobre hacer devas distales o proximales e incluso lo llevaría al punto de hacerlo sin stents, lo cual es algo que hemos visto hacer a mucha gente y yo no creo que tengamos suficiente información sobre eso, pero sí creo esto. No creo que necesites estas fístulas de alto flujo, así que creo que a medida que la tecnología mejora, probablemente veremos una tecnología cada vez mejor que crea fístulas arteriovenosas que son menos intensas. Así que menos flujo. Tomemos notas porque hay muchas cosas. Así que hemos hablado de muchas cosas que son importantes. Ese es uno de ellos, volúmenes de flujo. Necesitamos profundizar realmente en eso, porque eso es súper importante. Y luego el otro, quiero volver a tocar el tema de cuando decides hacer híbrido. La parte de entras y haces una lisis de válvula justo en ese momento, creo que eso es importante. ¿Y cómo? Porque ya sabes, nosotros en Handalab, ese fue un punto que fue enfatizado por algunos de los presentadores. Entonces necesitamos volver a eso un poco. Entonces hablemos un poco sobre la selección de pacientes. Porque, como vimos en PROMIS 2, sabes, los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal lo hacen peor que los pacientes puramente diabéticos. PROMIS 2 es un verdadero ensayo internacional multiinstitucional donde examinamos el dispositivo LimeFlow para crear neutralización endovascular de venas profundas. Entonces es un estudio ID que llevó a ahora mismo la aprobación comercial real. Tuvimos peores resultados en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal. En mi experiencia, no he tenido grandes resultados con pacientes con enfermedad renal en etapa terminal. Creo que hay algunas cosas técnicas en las que creo que estaba cometiendo errores. Creo que el volumen de flujo debería ser más bajo de lo que pensábamos. Y la otra cosa es, creo que estos pacientes están muy, muy enfermos y su esperanza de vida podría no ser el año que lleva, los 8 meses que lleva para que estas heridas sanen. Así que creo que eso es todo. Hablemos de por qué. Una de las cosas que es importante discutir primero es que los pacientes con insuficiencia renal tienen menos supervivencia. No solo pacientes con insuficiencia renal que tienen pérdida de tejido y estenosis mural articular severa, porque son subgrupos. Pero lo que estoy tratando de decir es que sí, si miras esto, uno de los puntos finales a los que estoy absolutamente en contra, porque ya sabes, estamos haciendo este procedimiento como un procedimiento para salvar extremidades. Este no es un procedimiento para salvar vidas. Y no estoy necesariamente diciendo, por favor, no me malinterpretes, no estoy diciendo que no deberíamos preocuparnos por la vida de un paciente. Nosotros tenemos que preocuparnos por la vida del paciente. Pero este procedimiento fue hecho para la cicatrización de heridas de una extremidad que está severamente isquémica y con perfusión insuficiente. Y si incluyes la supervivencia en la preservación de la pierna, entonces estás añadiendo un factor de confusión al hecho de que lo que estamos observando es la cicatrización de heridas. Ahora, ni siquiera creo que tengamos una buena cicatrización de heridas y un objetivo general de CLTI, objetivos para nuestros estudios. Y eso es algo de lo que hablamos con Anaita Dua y Zach Pallister en el último podcast, porque se necesita una revisión de los objetivos de rendimiento y hasta de los, los puntos finales para los estudios. No deberíamos estar mirando todo esto y deberíamos estar muy, muy preocupados por qué estos pacientes están muriendo. Y si hay algo que podamos hacer para mejorar su supervivencia, 100%. Y luego intenta enmarcar lo que deberías y podrías hacer con uno de estos pacientes bajo el entendimiento de cuál es el destino de este paciente, cuál es su supervivencia y qué deberíamos estar haciendo. Pero eliminando todo eso, lo cual parece ser un conjunto muy complejo de consideraciones potencialmente incluso éticas, creo que es ese paciente exactamente el que va a beneficiarse más de este procedimiento porque tienden a tener una fuerza máxima alta, no tienden a tener un buen conducto, no son grandes candidatos para un procedimiento abierto.
Así que es difícil para mí entonces decir, bueno, si vas a excluir a los pacientes con insuficiencia renal calcificada de esto, entonces ahora realmente reduces el margen de aquellos que realmente se beneficiarán de esta enfermedad. Quiero decir, de este tratamiento. No creo que debamos preocuparnos por yo no creo que esa sea la pregunta, porque creo que no se puede quitar la complejidad de eso. Y creo que hay que mirar el aspecto humano de ello. Como estas personas van a morir bastante pronto, ¿verdad? Van a morir bastante pronto. Enfermedad renal en etapa terminal con heridas, quiero decir, su esperanza de vida no es buena. Entonces podemos hacer, es como dijo Firest cuando estábamos cenando, ¿recuerdas después del enlace sobre acceder a la arteria metatarsiana? Solo porque puedes hacer un salto mortal no significa que debas ser un acróbata o algo así, dijo de manera muy poética. Solo porque podemos hacer este procedimiento no significa que debamos hacerlo. Y yo lo que he experimentado es que sí, estas personas las llevas a través del procedimiento, su herida se estabiliza, tal vez esto comienza a sanar, pero están sufriendo. Como este es un problema no resuelto en sus vidas que realmente afecta su salud mental. Y te he encontrado que cuando finalmente llegan a la aceptación de que en algún momento llegan a la aceptación de que van a perder la pierna y llegan a esa aceptación. Cuando tienen la amputación puedes ver y esto es completamente anecdótico, no reproducible y no es algo que vaya a estar nunca en el papel, pero hay un peso que se quitan de encima y está bien, estoy avanzando de esto. Así que, dado el hecho de que nuestras tasas de curación de heridas en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal prometían ser que 40% tal vez comparado con 67% en pacientes diabéticos, algo así. Creo que esa es una verdadera pregunta que deberíamos. Y eso es algo sobre lo que tenemos que tener una conversación realmente franca. Es como, solo porque puedo hacer esto y solo porque es un procedimiento genial de hacer y todos dicen, oh, eso, es una gran imagen y es tan interesante y hay tan buena ciencia, debería estar haciendo esto. No estoy convencido. Podemos hablar más sobre lo que necesita suceder para que esto funcione, pero hay otras dos soluciones para esto que plantean un gran dilema moral. Una es que vas a recibir esta consulta. Vas a decidir de alguna manera que la expectativa de vida de este paciente no es buena y en lugar de ofrecerles algo que podría ayudarles, vas a proceder a ofrecerles una amputación mayor que ya puede ser increíblemente mutilante. Y te aseguro que los problemas de salud mental relacionados con eso también van a ser grandes. Y potencialmente puede acelerar su camino hacia la muerte, porque ahora van a estar postrados en una cama. Van a estar en un SNF, nunca van a recibir rehabilitación, nunca van a salir. Y entonces... Eso pasa también con los DEVA. Se quedan atrapados en la cama, nadie se mueve, sí. Eso pasa con cualquier cosa, cualquiera que tengas el TI. Por otro lado, hay un camino perfectamente aceptable cuando alguien tiene una herida no tan horrible que no está infectada, que no es dolorosa. Los pacientes que son de alto riesgo, que no tienen una alternativa, pueden recibir, escucha, puedes mantener esto limpio, te importa, es un problema para ti porque nunca va a mejorar. Eso está bien. Así que potencialmente puedes hacer cuidados paliativos para heridas. Potencialmente puedes hacer una amputación mayor o potencialmente puedes hablar sobre esto. Y aquí es donde difiero contigo, que no creo que el destino de cada arterialización sea un proceso de 6 a 9 meses. Nuestro grupo, y ahora estoy presumiendo, por lo general, en 2 meses, la mayoría de estos pacientes están curados. Sí. Y el estudio PROMISE 2 recuerda que estaba muy involucrado en ese estudio. Todos los que dicen que tienen unidades de tono y flujo no las tienen. Y el cuidado podiátrico fue un conocimiento muy profundo que tuvo que ser adaptado. Y había investigadores en ese estudio que estaban aprendiendo qué intervenciones podiátricas debían realizarse. Cierres sin tensión y todas estas otras cosas que ciertamente pueden marcar la diferencia entre sacar a alguien de esto en 8 semanas o tener a alguien en un SNF durante 12 meses. Así que no olvidemos que el DVA requiere este cuidado interdisciplinario. No todos deberían ofrecer esto como una solución. No todos saben cómo hacerlo. Esto ha sido genial. Lucas, me encanta hablar contigo sobre esto. Fue una gran perorata. Creo que necesitamos hablar sobre algunos de los aspectos técnicos una vez que lo hagas. ¿Cuáles son las cosas que hemos aprendido sobre la hemodinámica intraoperatoria? Cómo decidimos si alguien tiene flujo alto versus flujo bajo. Entonces, hablemos de eso y ayudemos a nuestra audiencia a tal vez ampliar su conocimiento en esta área de desarrollo tan emocionante. Eso fue bueno. Muy bien, chicos. Muchas gracias por estar. Hablaremos en la próxima. Pura vida.